sí, yo estoy obligado a entrar a valorarla. Y quiero valorarla con don Javier Ortega Smith, secretario general de Vox y persona central en toda esta avalancha de requisitorias judiciales contra los golpistas asociados a Puigdemont. Don Javier, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ayúdenos a entender la decisión del juez instructor. ¿Por qué hace eso? Pues lógicamente para no darles facilidades, en este caso a uno de los prófugos, y es decir, no caer en la trampa procesal a la que pretendían llevarnos. Esto, para que se entienda, para que lo entiendan todos los oyentes, tiene dos vertientes. La primera, las limitaciones que nos impone la euroorden, y la segunda, las limitaciones o facilidades que puede darles el propio reglamento de la Cámara. Y si empezamos por el reglamento, nos damos cuenta que los propios letrados de la Cámara Autonómica ya dejaron claro en su informe que siempre que una persona pueda acudir voluntariamente a la Cámara, si no lo hace, no puede utilizar los mecanismos excepcionales como son el voto delegado. Por tanto, ¿qué es lo que ha provocado, qué es lo que ha buscado Puigdemont y su estrategia procesal? Ha buscado la detención. Por eso anunció con tiempo que iba a viajar a Dinamarca, dónde iba a estar, a qué hora. Su objetivo era lograr la detención. Pero... ¿Para qué? Para situarse en la misma posición que estaría, para entendernos, un detenido dentro de España, es decir, con la imposibilidad de acudir. Y eso le permitiría utilizar el voto delegado. Esto es una argucia que lo que busca es precisamente, me quiero situar en la misma posición que tiene una persona que sí ha comparecido ante la justicia en España y ha sido, por ejemplo, Oriol Junqueras, ha sido acordada su detención. Esa imposibilidad de acudir a la Cámara me permite utilizar el voto delegado. Y el segundo, hablaba de eso, es las posibilidades en las que se agarraría de acuerdo con el reglamento de la Cámara. Y la segunda son las limitaciones que nos puede suponer la orden europea de detención y entrega. Desde el momento en que hubiese mantenido o hubiese reactivado, como pedía la Fiscalía, la orden europea, Dinamarca la habría concedido, pero nos habría entregado a Puigdemont, sí, esposado, y mucha gente creería que eso es un éxito, pero limitado, es lo que se llama la restricción de la imputación. Nos lo habría entregado solo por aquellos delitos que la jurisdicción danesa entendiese que se le pueden juzgar. Dicho de otra manera, que se produciría el efecto llamado del mejor derecho penal, es decir, que precisamente el prófugo, el que no ha querido presentarse, el que no ha querido someterse al rigor de la justicia española, que está fugado, iba a volver a los tribunales españoles, pero en una mejor posición, con una menor acusación por delitos menos graves que los que están. Me está usted diciendo que esto era una trampa perfectamente preparada y prevista para ver si caían los del Supremo y así obtener ese beneficio pro reo, digamos. Ahí estamos, y por eso nosotros, cuando a primera hora de la mañana nos comunicaron que la Fiscalía estaba solicitando reactivar porque estuvo en su momento activa, y fue el juez Llarena, con muy buen acierto, que nosotros apoyamos en aquel momento, quien retiró la orden internacional y la euroorden, que, para que nos entiendan todos los oyentes, nada tiene que ver con la requisitoria que hay interna, nacional. Es decir, pero estando... Ha hecho usted una radiografía, Ricardo Rodríguez, ha hecho una radiografía perfecta, y además estoy 100% de acuerdo con usted en el análisis y en las consecuencias. Pero claro, el ciudadano de a pie lo que ve es que en este país, España, depende del delito que hagas y a quién afectes, se te trata de una manera o de otra. Porque si yo hubiera cometido un delito cualquiera, fiscal, no fiscal, pero mi encarcelación, mi detención, no hubiera afectado a un proceso político, estoy seguro que la orden se habría emitido en el segundo uno. Entonces, aquellos que algunos intentamos defender de que la no judicialización de la política o la politización de la justicia, pues este tipo de estrategias nos lo desmontan todo. Pues perdone que no puedo estar de acuerdo. En primer lugar, esto no es un proceso político, esto es un proceso judicial. ¿Por eso? Que se está llevando
con un extremo rigor de garantías judiciales. Pero fíjese que usted ha empezado diciendo que es lo que estaba buscando Puigdemont. Claro, pero entiéndame, por eso quería llegar. Digo, no es un proceso político, es un proceso judicial sobre hechos constitutivos de gravísimos delitos que se está ajustando al procedimiento legal que corresponde, pero como todo procedimiento judicial existen estrategias tanto por la acusación como por la defensa. Y aquí la estrategia de la defensa era, amparándose en una norma europea, lograr la impunidad de algunos de los delitos, por aquello que estaba explicando de la restricción de la imputación. Mire, lo que no tenemos que tener ninguna duda es que algunos, y especialmente la acusación popular de Vox, estamos empeñados, y de momento estamos teniendo la coincidencia con la Fiscalía, aunque en esta última petición no ha sido así, pero hasta ahora en la acusación estamos teniendo coincidencia con el Ministerio Público y está teniendo su respaldo en las resoluciones tanto de la Audiencia Nacional como del Juez de Instrucción del 13, como en el Tribunal Supremo. El objetivo es que no se produzca la impunidad de esos graves delitos. Y la mejor manera de combatirlos es no permitir que sus estrategias de defensa salgan adelante. Mire, la manera más acertada de saber, o la manera más segura de saber que hemos acertado, o que en este caso, en esta resolución que estamos hablando, el juez instructor ha acertado, ha sido la reacción de desconcierto, por no decir de auténtico cabreo que han tenido ellos. Ellos me refiero los que amparan y pretenden la impunidad. Esa es la prueba de que esto era acertado. Ellos estaban buscando, aparte de la foto mediática de la detención en el aeropuerto, la entrega y tal, estaban buscando esa segunda visión. Yo lo que le pido a todos nuestros oyentes y a todos los que se quieran preocupar por este gravísimo asunto es que tengan una visión a medio-largo plazo. Aquí lo importante no es lo que se hace hoy o lo que puede parecer hoy, que hay un trato diferente, que no lo hay, de favor. Aquí lo que hay que pensar es que estos golpistas han tenido más de un año de preparación de su estrategia, que se les está desmontando y que por tanto tenemos que verlo de cara a cuál va a ser el resultado. Mire, yo prefiero una instrucción que en apariencia pueda parecer que se les está facilitando algunas cuestiones, por qué no está ya detenido, por qué no está aquí, pero que dentro de unos meses, cuando se siente en el banquillo, se le hayan cerrado todas las vías de escape. Ese es un poco el objetivo, y eso es lo que tenemos que entender, que aquí vamos al fin último, que es el juicio y la sentencia. No cuesta compartirlo con usted, por supuesto. ¿Hay alguna, relación entre que al no entrar el trapo el Tribunal Supremo ayer, hoy en la mesa del Parlamento de Cataluña, se haya retirado esa petición de voto delegado para Puigdemont? Bueno, es que la relación inmediata es que el voto delegado no podía utilizarlo. Por lo que he comentado al principio, los informes de la Cámara dejan claro que el voto delegado solo puede utilizarse en situaciones de imposibilidad contraria, a la voluntad del que tiene que comparecer ante la Cámara. Esa imposibilidad que el juez Llarena la recordó, no es que la acordase, sino que recordó cuando dictó el auto por el cual denegó a Junqueras las excarcelaciones puntuales para ir a votar, recordó que hay un artículo dentro de ese reglamento que permite, en situaciones excepcionales, pongamos un parlamentario que esté en una situación de que vaya a dar a luz, que haya tenido un accidente, que esté en una grave enfermedad, pero añadió también esa incapacidad se puede entender como una incapacidad por motivos legales, como puede ser estar en prisión provisional, como estaba Junqueras. Bueno, ¿qué ocurre con el voto delegado? Que como Puigdemont no está detenido porque no se ha activado la euroorden ni la orden internacional, no puede alegar, no se puede acoger a ese supuesto de imposibilidad legal por estar detenido. Y por tanto, si no comparece, no puede acogerse al voto delegado. Entendido. Hemos sabido que los fiscales hoy han emitido un informe contrario a la libertad que han pedido sus defensas de Jordi Sánchez y del que fuera consejero de los Mossos, Joaquín Forn. Sí. Bueno, el informe es desfavorable. Nosotros nos hemos opuesto a las dos peticiones, que las dos últimas, porque ya llevan 3 peticiones en este sentido. Me imagino que terminará como con Oriol Junqueras en la sala de apelación y sala de recursos.
y confío en que la Sala de Recursos mantenga en su día la misma tesis que mantuvo con respecto a Oriol Junqueras. Esto es una batalla muy larga. Mire, nosotros ayer recibimos, pues probablemente, me quiero equivocar, pero cerca de 17 resoluciones, entre las cuales van todo tipo de recursos de los distintos investigados, y la realidad es que ya no saben qué hacer y qué inventarse, porque todos los días presentan algo nuevo, apelan a la nulidad del procedimiento, apelan a la vulneración de derechos fundamentales, apelan al amparo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya no saben qué hacer para intentar paralizar este proceso. ¿Por qué? Porque ven que cada informe que se aporta, cada nueva investigación va cargando todavía más la acusación contra ellos, ¿no? Cada informe que se desvela, ha habido unas revelaciones interesantísimas sobre los documentos que intentaron destruir en aquella incineradora, y saben que todo eso, más todo lo que va a salir de la pieza separada que ha sido declarada secreta por el instructor, donde se está recogiendo toda la información proveniente de la financiación, está dejando pruebas inculpatorias gravísimas. El Supremo, por ejemplo, ya ha rechazado que la investigación sobre el mayor trapero, que yo creo que ya sería hora que alguien le pusiera una querella solo por esos papeles que al parecer mandó destruir en la incineradora de San Adrià del Besós, porque hay 16 muertes sobre la conciencia de ese tipo, ya está bien la cosa, que además se ponía gallito con el periódico de Cataluña y decía que mataban a su madre por una exclusiva, que se lo habían inventado todo, lo decía Ford, lo decía Trapero, lo decía el propio Puigdemont. El propio Puigdemont, sí, hombre, y al final resulta que mira tú por dónde, gracias a que un inspector de policía del Cuerpo Nacional de Policía se puso chulo y tuvo que enseñarles que llevaba pistola también, no se quemaron esos documentos, no se eliminaron esas pruebas de que la policía no solo fue torpe, que admitamos que pudo ser una torpeza, pero luego fue muy malintencionada, quemando el documento de la inteligencia norteamericana que advertía con toda precisión: va a haber un atentado, nos hemos enterado por un tío que tienen metido en ISIS en Irak, y se va a producir en una calle llamada Ramblas. Oye, vamos, y se lo mandan en mayo, se produce en agosto y no han tomado ninguna medida. En blanco y en botella leche. Claro. Pero fíjese usted que esto se suma a los hechos que ocurrieron cuando explotaron las bombonas de gas en un chalet Alcanar, y no quisieron investigarlo y engañaron a la jueza de instrucción cuando ella decía que veía indicios de que había una organización, podía haber una organización terrorista, y resultó que parte de ese grupo, de esa célula que no murieron en esa explosión, son los que luego cometieron el atentado. Esto del informe que tuvo de la advertencia, la alerta de la CIA, que fue trasladada a través del Ministerio del Interior, cuando le recomendó el poner una serie de volardos, una serie de maceteros, impedimentos para que no entraran en las Ramblas, Don Javier Ortega, etcétera. Es decir, hay una acumulación de elementos de prueba que tarde o temprano, no crean ustedes. Espero que sea más bien temprano que tarde. Muchísimas gracias, le mando un saludo.